Es la tercera sesión que tenemos del estándar de competencia 249, 0249, que se refiere a la función de proporcionar servicios de consultoría. Y les comentaba que yo sé que varios de ustedes vienen trabajando con los productos, ya sea el 301 o del 217.01, que van como muy de la mano. Cada estándar tiene su proceso específico, pero Ujú. sí como son mucho más afines que este. Este estándar, como les he comentado en las sesiones anteriores, es un nivel de competencia el más alto que tiene el Sistema Nacional de Competencia, que es el 5, porque ya implica la responsabilidad de organizar grupos, de generar proyectos, de verificar que se cumplan, de evaluar, de proponer, bueno, en el caso de la función, de identificar una problemática específica en una empresa o con un grupo de personas que requiere el servicio de consultoría, y además gestionar o generar las diferentes opciones de solución que pueda haber para esa problemática y, por supuesto, analizar bajo metodología cuál es la más viable, cuál es la pertinente, que se ajuste a las posibilidades de la empresa, y poder así hacer una propuesta realmente, justo eso, pertinente, ¿no? Que sea realmente algo que les va a dar la solución. En la en las opciones del estándar te permite hacer el proyecto de manera bajo un proceso real de consultoría, es decir, donde tú vas con una empresa pequeña, mediana, grande, el tamaño que refieras. Yo generalmente les digo que agarren empresas chiquitas para que puedan ajustarse como a una problemática mucho más concreta. En las grandes empresas, bueno, además que ya tienen otra estructura, son problemáticas de mucho mayor alcance, y entonces involucra que el proceso del diagnóstico sea mucho más extenso, ¿no? Por el tema de una programación de entrevistas, de la aplicación de cuestionarios, de la recabación de información documental, puede ser interna y puede ser externa, o también de las visitas de campo para observar proceso o varios procesos. Y esto, bueno, si tomamos como referencia una empresa pequeña, podemos integrar mucho más rápido la información, y el análisis es mucho más cortito. Por eso es la recomendación, nada más. El estándar no te especifica de qué tamaño debe ser la empresa consultante. Más bien ustedes lo deciden. Si es un proceso real. Ahora, si es un proceso que ustedes van a simular, pues justo esa es la ventaja de un proceso que se simula, que puedes armarlo de la manera en que creas más conveniente para fines de tu proceso de evaluación. Ustedes traen la ruta de un programa, o sea, vienen de un programa de consultoría formativa. De hecho, los 3 estándares que ustedes llevan en este proceso, en este programa de certificación, atienden a ese programa. No es algo establecido o normativo que estén los 3 estándares juntos. No, no, no. Esto fue una estrategia que de alguna manera se presentó para permitirles generar, eh, desarrollar habilidades que en el tema de consultoría les sean rentables, tomando en consideración en la parte formativa. Pero cada proceso de evaluación es independiente. Hay personas que están certificadas en el 217.01 y en el 301 porque se dedican exclusivamente a la capacitación, pero no dan consultoría, y hay personas que están certificadas en la consultoría sin que necesariamente las opciones de solución tengan que ver como con formación. Eso es como aparte. Lo que sí sería bueno para quienes van desarrollando un proyecto de la nada, o sea, que no existe, pero que lo van a crear, es que lo armen de acuerdo a lo que identifiquen que pueda ser una problemática que se solucione a través de un programa de formación. Esto es obviamente manipular un proyecto para fines de evaluación, y es permitido porque lo que le interesa o lo que busca el estándar es evaluar que ejecutes el proyecto bajo la metodología. Realmente no sé, el porcentaje más alto de evidencias que integra el proceso es en productos,
Es decir, tú lo vas a desarrollar, lo vas a hacer en tu espacio, en tus tiempos, y no nada más para evaluación hay dos desempeños, que es la simulación de una entrevista inicial con entre las partes interesadas, que es el consultante y el consultor, y la presentación de la propuesta. Y estos dos desempeños los vas a ejecutar ya en la fecha y bajo las indicaciones y la preparación que te indique que te baje el evaluador para el 249. ¿Puede ser el mismo evaluador que los esté evaluando en el 217-301? Sí, puede ser que coincida, no siempre. Hay veces que te atiende un evaluador en el 301 y otro evaluador para el 217.01 y para el 249. Eso va a variar, ¿no? Depende mucho de si el evaluador que te está atendiendo tiene ya habilitado, o sea, que esté certificado en el estándar y que esté habilitado como evaluador en ese estándar. Entonces eso va a variar. Pero para fines de su proceso del 249, todavía no les asignan evaluador. El evaluador se les va a asignar hasta el lunes que viene. El lunes, ¿aquí estamos? Permítanme, aquí veo el calendario. El lunes estamos a 2 de octubre. Entonces, ahí deben de tener en consideración que a partir de esa fecha, bueno, pueden estar en contacto con su evaluador. Lo mismo que a partir de la fecha en que los contactaron para el 301 o para el 217.01 puedan ir avanzando, ¿vale? Yo le preguntaba ahorita a Ignacio cómo van y les pregunto a los demás compañeros cómo van, porque en la medida que ustedes avancen, se van a ir generando las dudas o y las inquietudes. Si ahorita ustedes no han terminado de ver la alineación, habrá muchas cosas que yo les vaya compartiendo y que ni le encuentro sentido, porque ¿y esto de qué tema es? ¿De qué elemento es? No sé bien de qué va el estándar, cosas del estilo, ¿no? Y la intención de estas sesiones no son alineaciones, no, esta no es una alineación, son tutorías y están establecidas para atender a esas dudas o esas inquietudes. Celia, Deyanira, ¿cómo van? Coméntenme por aquí. Por si quieren por el chat o si quieren abrir el micro, ¿eh? No hay tema. De cualquiera de los dos lugares. Y bueno, ahorita en lo que se animan a comentarme cómo van, lo que les quiero mostrar es justamente, permítanme, voy a abrir el estándar. Del 249 porque en el seguimiento metodológico de la función que es prestar servicios de consultoría y que ya hemos platicado las dos primeras sesiones, la importancia que tiene identificar la situación problema. Por ahí hicimos inclusive un ejercicio con el caso de Robin Hood, donde lo que busco yo con ese ejercicio es que observen toda la información que se debe de integrar para poder describir una problemática. Entre más información tengamos sobre qué es lo que está pasando en la empresa, podremos tener más elementos y hacer una descripción más precisa de la problemática o situación que pasa en la empresa. Mucho les hago esta comparación de lo que es un consultorio con un doctor, ¿no? Cuando hace un diagnóstico. Obviamente primero debes de preguntarle al cliente o al paciente qué te duele para poder empezar a ver por dónde empiezo a hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué implica el diagnóstico? Bueno, primero sacar esta información desde cuándo, en qué condiciones, en el sentido de la empresa, quiénes se involucran, en dónde están viendo afectación, dónde hay, no sé, objetivos que no se estén cumpliendo o que se estén desviando del objetivo principal, dentro de las áreas, quiénes tienen el problema, quiénes son las personas que se involucran en el problema, la revisión de los documentos que respalden lo que nos dicen en las entrevistas es muy importante, porque sí es cierto que preguntar me da una guía,
pero constatarlo a través de documentos, de evidencias físicas documentadas, es mucho mejor para poder tomar una decisión fundamentada e informada. El doctor te pregunta qué te duele, dónde, desde cuándo, cuando te agachas, cuando te cuestas, vamos a revisar esto, vamos a revisar aquello, hace observación, escucha tus pulmones, ve tus ojos, el color de tu lengua, etcétera. Pero también te manda a hacer estudios, ¿verdad? Pruebas, para ver que toda esa información que va a que va a recabar coincida con lo que a ti te está doliendo, o por lo menos sea congruente con algo que te está doliendo, porque si la información que está recabando con análisis, con todo lo que está observando, inclusive, no coincide con lo que te está doliendo, entonces hay que hacer todavía pruebas más profundas, porque entonces el problema no va a ser ese, a lo mejor hay algo todavía más abajo que está afectando. Y eso es lo que hace un consultor, básicamente. Preguntar, indagar, revisar, analizar información, buscar cuál es la causa que está generando esa situación, desde cuándo, a qué áreas afecta, eh, y que todo esto que recopila en el diagnóstico sea congruente con lo que dice la empresa que está pasando, ¿no? Hay ocasiones en que el resultado del diagnóstico no siempre le gusta al consultor, porque no tiene la idea completa de lo que está pasando, solamente sabe que duele, solamente sé que estoy dejando de ganar dinero, que estoy perdiendo dinero, solamente sé que tengo una alta rotación de personal, solamente sé que los objetivos no están cumpliendo, solamente sé que hay deserción de alumnos, dependiendo de la empresa, ¿no? Solamente sé lo que estoy observando que pasa, pero no sé por qué está pasando. Entonces, en ocasiones, cuando en el diagnóstico el consultor le dice, mira, se están robando esto, o mira, hay un mal manejo de esto otro, o mira, te hace falta esta situación porque no hay una capacitación, o no, falta esto, falta aquello, a veces no le gusta, a veces no le gusta, y sobre todo cuando son situaciones que se generan desde la alta dirección, porque quiere como culpar, digo, no siempre, ¿eh? Ha pasado, quieren como hacer responsables a otras personas cuando lo que está faltando es liderazgo, estrategias, o generar un buen clima laboral, condiciones de trabajo, apoyo, motivación, ¿no? Y entonces, cuando ya lo haces responsable y dices, te hace falta esto y esto y esto, ¿qué me implica? Ahí es donde entran temas de la propuesta, donde debes de buscar que el costo-beneficio realmente sea de impacto para la empresa, que realmente lo que va a invertir en la implementación de esa propuesta le refleje una mejora, que a veces no es que ganen más bien que no sigan perdiendo, porque a veces están perdiendo dinero de lo que ganan, están perdiendo, o de lo que aparentemente deben de ganar, están perdiendo. Y dicen, ok, ¿cuánto me va a costar implementar esto? No, pues tanto, pero vas a recuperar o vas a dejar de perder el doble o el triple o mucho más exponencialmente hablando de lo que vas a invertir. Ajá. Y entonces ahí es cuando se ven todos los... Ahora, la propuesta, y es a donde iba en esta sesión, las propuestas de solución deben de ser congruentes a lo que es la necesidad de la empresa, a lo que es la situación real. He ahí la importancia de que la descripción del problema sea muy clara para poder entonces de ahí generar las diferentes opciones de solución. Me voy a bajar aquí en la pantalla un poquito hasta el elemento 2. Toda la parte del elemento 1, aquí está el desempeño de la entrevista, esa la van a ejecutar cuando el evaluador acuerde con ustedes las fechas. Pero todos los productos, que son 8 productos de inicio de la identificación del problema, son productos que se generan cuando tienes ya la información. No puedes generar estos productos si no has recabado información, porque te están pidiendo que describas el problema planteado y que dentro de ese documento donde describes la problemática se integre la afectación de la situación actual, se establezca el alcance, se meta la información que se obtuvo,
que haya una interpretación del problema y sus afectaciones. Yo no puedo tener nada de esto si no he recabado información, si no me he hecho de la información necesaria. Les comentaba ahora que les puse el ejercicio de Robin Hood, si ustedes ven es una historia, pero te va dando datos que te van a permitir luego hacer el análisis de la situación y la descripción del problema. Entonces, toda esta primera parte es el desarrollo de la metodología para recabar información y poder describir la problemática, analizar esa información si es real, si es actual, que no sea de años antes y que no coincida con lo que está pasando el día de hoy, y que sea legal, ¿no? Que sea obtenido por medios legítimos, eh, en parte de conocimientos que te dice que te van a evaluar. Por ahí en la alineación les comparto un resumen informativo de la parte teórica. Ese es como una guía de estudios. No le llamo así, pero pues es una guía de estudios. En otras sí les pongo guía de estudios. Las actitudes, hábitos y valores que están relacionados con los productos, un pequeño glosario, y este elemento 2 es el que quiero que veamos. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo descrito de manera clara y precisa la problemática, entonces yo debo de trabajar de manera creativa, muchas veces hay que estar pensando, dice, ¿no? La expresión está fuera de la caja, fuera de lo convencional, porque a veces lo convencional no resulta ser lo óptimo como solución. Entonces tengo que buscar diferentes opciones de solución que realmente permitan que esa situación que pasa la empresa o el consultante se resuelva. ¿Qué te piden? Te piden dos productos en la presentación, en el desarrollo de opciones de solución, ¿sí? ¿Por qué dice desarrollar opciones de solución? Y yo les repito esto a cada grupo con el que vamos siguiendo el 249. No debes de cerrarte a una sola opción. Aunque te parezca a ti que es la única que hay, busca otras opciones que a lo mejor puedan representar más inversión o más tiempo, pero a lo mejor haya un resultado que después de la primera opción sea la óptima, pues tenlo siempre como segunda opción. Porque justo por eso se llama desarrollar opciones de soluciones y no nada más una opción. Porque deberás hacer dentro de esta metodología de establecer la solución, buscar cuál es la viable. Te piden dos productos. El primero de ellos es el reporte de las afectaciones encontradas. Y dentro de esto es que describas la metodología que aplicaste para detectar esas afectaciones o la situación actual, que definan las afectaciones encontradas, a cuáles son específicamente, y que incluyan la definición detallada de la situación a resolver, cuál es la descripción del problema. El segundo producto es justamente ya la solución diseñada, que para llegar a este producto debes haber pasado por el desarrollo de varias opciones, la integración de varias opciones. Ahí en la alineación viene una metodología de los 5 porqués para poder ir derivando cuál es la situación del problema, ¿no? Y luego ya también para poner una matriz paramétrica para elegir la solución adecuada por diferentes parámetros, que sea de corto tiempo, de alto impacto y de bajo costo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya tú ahí haces tu ejercicio de análisis para definir cuál es la opción más viable, que será la uno, o la que le sigue la 2, o la que le sigue la 3, ¿no? Hay diferentes. Vean la alineación, porque en la alineación viene todo eso, lo platicaba hace un rato al inicio de la sesión. Si no han visto la alineación, de repente yo les platico de esto y me dicen, pues no sé, necesitan verlo para que puedan bajar, estamos en la misma frecuencia, ¿no? ¿Qué te piden en la solución diseñada? Te piden 5 criterios, 5 lineamientos. Primero, que sea congruente con la situación a resolver, es decir, que realmente esa solución atienda directamente a la situación que hay que resolver, que no se vaya por otros lados o atendiendo a otras problemáticas diferentes a las que se describieron. Porque esa es otra, ¿eh? Pueden encontrar dentro de una empresa muchas problemáticas y pueden enfocar la consultoría a una sola y a la más urgente, o pueden hacer un programa de atención a las diferentes problemáticas
Se vuelve un poco más complejo, pero sí se puede hacer. E ir buscando soluciones para las diferentes problemáticas, ¿no? Les pide que mencionen los beneficios de la solución, lo que les mencionaba hace un ratito, que realmente cuando presenten esa solución, el consultante pueda darse cuenta de cuál es el beneficio. Claro, claro, esto me conviene. ¿Por qué? Va a haber un beneficio mayor a lo que voy a invertir. Y los riesgos son mínimos, ¿no? También. Se me menciona las desventajas de la solución. Todas las propuestas que hagan de solución pueden integrar algún tipo de desventaja o riesgos, ¿sí? Que a veces pueden ser internos o externos a la empresa, pero hay que mencionarlos, que no se dejen de mencionar, porque si en algún momento dado se implementa esa solución y se genera algún riesgo o alguna situación adversa que no se mencionó como desventaja, pues ahí te van a decir algo fuerte o te van a cancelar el contrato o no sé qué pueda pasar, ¿no? Pero por eso es importante que lo menciones desde antes. Que cuentes con una justificación detallada. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué estás planteando esa propuesta de solución? ¿Qué es lo que justifica que tú propongas eso? Primero, el problema que se detectó, ¿verdad? Esa es una buena justificación. Y segundo, que hubo un análisis en estas diferentes opciones de solución que te permitieron elegir la más viable y la más pertinente para la empresa. Y ahí es donde siempre hay que tener como una acciones metodológicas que te llevaron a elegir esa propuesta. Porque si tú le dices, no, bueno, por mi experiencia, es muy válida y es muy valiosa tu experiencia, eso sin duda, pero para fines de confiabilidad y validez de una solución, tiene que haber algo que respalde, además de tu experiencia, que es la solución adecuada, que es la solución viable, óptima, pertinente para esa situación problemática. Y luego también te pide que incluyas dentro de la solución diseñada las implicaciones costo-beneficio, que también ya les platicaba, esto es importante porque es lo que puede hacer la diferencia entre una propuesta y otra, ¿no? Simplemente si la empresa a la que tú estás dando el servicio de consultoría contrató a alguien más para que hiciera lo mismo y que a ver quién me presenta la mejor opción, pues eso ya es un referente diferenciador y que tú puedas hacer propuestas de solución que realmente tengan un costo-beneficio mayor que el de otros postulantes, ¿no? O participantes a un proyecto. Ujú. Entonces son estas los dos únicos productos que te pide el estándar de competencia en su elemento 2, que es el diseño de soluciones, de soluciones de desarrollo y diseño de soluciones para la atención a la problemática. Actitudes, hábitos y valores únicamente les van a evaluar la responsabilidad y te describe a qué se refiere la responsabilidad con la manera en que se acepta y firma lo estipulado en los códigos de ética, confidencialidad y aviso de privacidad. Es decir, tú dentro de esta etapa de la solución, del diseño de solución, debes de manejar y establecer dentro de los acuerdos eh, todo lo que se refiere a la confidencialidad de datos, a la protección de datos, de información, que ahorita está súper de moda ese, digo, no es moda como tal, pero se ha hecho necesario. ¿Por qué? Porque en general yo creo que todos hemos sido o testigos o víctimas de una situación donde tus datos se ven involucrados, ¿no? Les platico así rápido, muy recientemente me acaban de hackear una tarjeta y lo bueno entre todo lo malo es que yo me di cuenta que me empezaron a llegar esos cargos, pero entonces ya no sé de dónde se fue esta información. Cuando tú manejas datos confidenciales, datos de una empresa que hacen posible que se mejore o se haga daño
en algún proceso, en alguna parte de esa empresa, es bien delicado que no haya previamente a esto un acuerdo de confidencialidad o cláusulas que establezcan la confidencialidad de datos, ¿no? Que te pueden hacer responsable de cosas que a lo mejor no eres responsable, pero como no hubo eso, entonces pues no me dijiste nada de confidencialidad, ni que de mi protección de mi información, entonces no. Entonces, hay que ser responsables en esa parte y elaborar y ejecutar todo lo que corresponde a los convenios de confidencialidad y avisos de privacidad, en todo lo que generes. Perdón, con respecto a eso, maestra, buenas noches. Hola, dime, Bellenda. Todo eso sobre la confidencialidad, estaba checando en el Excel que está solamente sobre una fila. ¿No se hace como tal un documento completo o puedo hacerlo? Puedes hacerlo, claro, lo ideal es que esto ya en la práctica real, esto es para fines de cumplimiento de un lineamiento del estándar y se integra como parte de lo que se debe cumplir, de lo que debes integrar, pero hay personas que tienen el aviso de confidencialidad y todo esto, inclusive en sus correos, en toda la documentación que manejan, ya lo traen integrado abajo. Entonces, yo lo recomiendo, no es algo que te pide el estándar como de que lo debes de poner en tal y tal lugar, solo te dice que lo incluyas como en la parte de la propuesta, porque esto está ya en la propuesta de solución, en el elemento 3, pero esto debe de venir desde el inicio del contacto con tu consultante, es decir, desde que te voy a entrevistar, antes de entrevistarte, me voy a poner en contacto contigo y te voy a decir, te mando una carta de confidencialidad sobre toda la información que voy a manejar de tus datos. Lo mismo, o sea, es recíproco, no todo lo que se genera acá, porque inclusive hay una cláusula que maneja la autoría o quién es dueño de la información que se genera o los procesos que se van a proponer. Tú como consultante puedes decirle, te voy a presentar una propuesta de un programa para mejora o de tal o cual cosa y es tuyo, te lo vendo a eso, como un diseño que estoy haciendo para ti. Tú lo vas a manejar el tiempo que tú quieras, tiene un costo. Ah, lo vamos a implementar, pero por única ocasión, pero no eres dueño del proceso y no puedes estarlo replicando, solo se va a aplicar una vez. Entonces, soy yo dueño de eso, ¿no? Pero eso ya se acuerda en ese documento. Pero sí, efectivamente, como lo dices, Villanira, ahorita es importante que ustedes lo vean para fines de evaluación, que lo integres como lineamiento del documento donde te lo pide, pero en lo consecutivo ya para y no nada más para el tema de consultoría, para todo lo que ustedes manejen a nivel profesional o personal inclusive, pónganle ahí, o sea, acuerdos de confidencialidad, porque yo no sé, me estás pidiendo datos, ¿dónde me estás dando el acuerdo de confidencialidad? Porque, ¿qué vas a hacer con mis datos, por ejemplo, no? Entonces, bueno, todo esto es importante que se maneje y aquí el estándar, por supuesto, lo considera. Y bueno, ya la sesión que viene vamos a platicar sobre la presentación de la propuesta de solución, porque una vez que tienen desarrollado todo el elemento uno, que es el diagnóstico o la identificación del problema o la situación actual de la empresa, y que derivado de eso pueden generar o diseñar diferentes opciones de solución para elegir cuál es la viable, entonces en el elemento 3 ya puedes presentar la propuesta. En el elemento 3 hay 5 productos y hay un desempeño. El desempeño es la presentación de la propuesta desarrollada al consultante y al igual que el desempeño de la entrevista, lo van a ejecutar en el momento que acuerden con su evaluador la evaluación. Como nos lo dice el estándar, ustedes deben de mandar al evaluador al menos 5 días antes de la evaluación los productos. Yo a veces les digo, mándenselos, si ya los tienes, mándaselos desde antes. ¿Por qué? Porque el evaluador te va a revisar si eso ya está totalmente alineado. Si te falta alguna situación, algo, antes de la evaluación te va a pedir que lo ajustes. Eso tenga la tranquilidad de que les va a llegar, ¿vale? Y les decía, ya esta parte de presentar la propuesta, pues ya es como ir vaciando lo que hicieron, ir reportando lo que hicieron, porque lo que ve el consultante es la propuesta de solución, que es esta, la de al final, la presentación de la propuesta. No ve todo lo que hay atrás
¿para qué te sirve entonces todo lo que hay atrás, toda la parte del diagnóstico y la metodología que aplicaste para elegir la solución adecuada? Bueno, como respaldo, cuando te dicen ¿por qué dices que es la solución? ¿No? Ah, bueno, aquí está mi justificación por esto, porque se detectó tal, tal y tal, y aquí está todo lo necesario. Hay muchas ocasiones en que se aplican, se hacen muchas entrevistas o se aplican muchas encuestas o se hacen varias vistas de campo, no deben de integrar como tal toda la documentación, deben de sacar los datos. Justamente el análisis de la información que se recaba se concentra en datos. Entonces, si yo entrevisté a 5 personas, entonces busco los puntos de coincidencia que me lleven a determinar que por ahí va el asunto, que en el diagnóstico voy detectando esos puntos de coincidencia donde todas las áreas me están refiriendo que no hay controles o que hace falta esto o que es la situación esta. Ah, bueno, lo hago match de esa información de las entrevistas o de los cuestionarios con las visitas de campo y con los documentos, a ver qué tienes, qué reportes, qué bitácoras, qué relación de entradas y salidas, cómo checas esto, cómo checas aquello, y veo que todo eso tenga congruencia, ¿sí? Que todo eso que me están diciendo que recabé en la información de las entrevistas, que lo que recabé en los cuestionarios, que lo que recabé en la información documental y lo que estoy observando, todo tenga congruencia para que realmente lo que yo estoy definiendo como la situación, conflicto o la problemática, pues es esa y no se dispersó, ¿no? A mi consideración creo que es esa, no, no es a tu consideración, es con la información que recabaste. Eso es lo que justifica que haya determinado que esta es la problemática, te guste o no consultante, esta es la realidad y cuáles son las opciones de solución o la opción de solución que voy a presentarte a través de esta propuesta. Y bueno, eso ya la analizamos más a detalle en la siguiente sesión. ¿Dudas hasta aquí? Ay, perdón, se me fue el chat. Vamos bien. ¿Qué dudas tienen hasta acá? Todo ¿Nada? bien, todo ¿Todo bien, maestra. bien? Vale. Entonces, bueno, este tiempo que ustedes tienen, le decía gracias Susana, te estoy leyendo, Celia, le decía a Ignacio que aunque ahorita ustedes no estén desarrollando los productos todavía del 249, sí es importante que vean la alineación, porque si ustedes están viendo la alineación y escuchan de lo que yo les estoy hablando acá, entonces pueden tener una idea más clara de relacionar esa información. La alineación la pueden ustedes estar revisando varias veces en estas semanas. Aunque ya tuvieron 15 días como antes de que empezáramos las tutorias para revisarla, ustedes la tienen como para consulta. Ah, ok, sí, es que sabes que Laura me habló de una metodología para poder determinar la problemática o la raíz del problema, que es una matriz para detectar la raíz del problema y te va derivando de una problemática y luego los 5 porqués y luego sacas de ahí el más significativo y te deriva otra matriz y así sucesivamente hasta que queda la raíz, la causa raíz del problema, ¿no? Que es ahí donde se tiene que trabajar para el diseño de soluciones. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, les comentaba yo, ustedes tienen este tiempo destinado al 2:49, de aquí a las 7 todavía. No se paren de donde están, los voy a dejar que vayan avanzando, aunque sea en el esquema, por ahí quienes todavía no empiecen, hagan un bosquejo, un algo tentativo de sobre qué tema puedo trabajar esto. Voy a meterme al Google y busco casos de estudio para consultoría y me doy una idea mucho más cercana a la realidad de, de sobre qué temas puedo trabajar. Sí, yo les comentaba, si estás creando tu proyecto es mucho más fácil porque entonces tú vas a ir metiendo la información que consideras que un proyecto, que ya lo vamos viendo, debe de contener. ¿Qué información debiste haber sacado de una entrevista para tu caso? Y descríbelo. La sesión pasada por ahí les compartía ejemplos de casos de estudio, hasta los tenía escaneados, donde te van relatando lo que pasa en la empresa, quiénes se involucran, desde cuándo, dónde se empieza a generar el conflicto,
qué afectaciones se empiezan a observar. O sea, hay un relato de todo el caso. Háganlo así, quienes no tengan todavía esa parte, porque en esa medida, ya con toda esa información que van integrando, bueno, saco todo lo que son mis productos Sí. y no se pierden tanto. Dime, Villarreal. Revisando el Excel, yo voy por la mitad de la alineación del 249, pero ya revisé los materiales, ¿no? Que voy a dar, bueno, Ok. por Excel, entonces, ahí en el elemento uno está uno que dice congruencia, afectación, situación actual. Se Ajá, supone que se describe en la descripción del problema, pero ajá, luego, hay un cuadro como que hay que rellenar que dice congruencia de la afectación detectada. Ahí claro. Ajá, ahí que se desarrolla. Es la misma, mira, les voy a mostrar acá es que todos los productos que les mostramos, los formatos sugeridos, están con base en el estándar. Son los lineamientos que les pide el estándar. Mira, Mm, aquí está el primer producto, el uno. el que es el documento elaborado que describe la problemática. Se Ujú, supone que el proyecto puede ser un solo documento, solamente que tienes que ir como identificando qué es lo que es como en el 217 del 301. El documento es la carta descriptiva o el documento de planeación del curso. Y ahí están todos los productos que te va generando, que el objetivo general, que los particulares, que las técnicas instruccionales, todo. Esto es algo muy similar, porque el documento que te piden para describir la situación es el documento elaborado que describe el problema planteado. ¿Qué debe integrar ese producto? La afectación de la situación actual, el alcance, la integración de la información obtenida y contiene la interpretación del problema y las afectaciones. Después de aquí se despliega un lineamiento que es la afectación de la situación actual. Este lineamiento que te pide el producto 1 se vuelve producto y ahora tienes que describir dentro de ese producto cuál es, que sea congruente con la integración de la información. Entonces, ¿cuál es la afectación? Vamos a poner un ejemplo. sí, Eh, yo por ahí les compartí un ejemplo, no sé si está en la alineación o no, pero les compartí un ejemplo, permítanme. Ahí voy, ¿eh? Aquí lo tengo nada más para que les quede más claro como el ejemplo. En el ejemplo que les comparto y donde les digo, la empresa tal tiene una afectación y empieza a describir como todo el tema, se los estoy compartiendo ya. Por eso los ejemplos luego se los dejo como referente, porque les pueden surgir estas dudas. Bueno, ¿y ahí qué va? Finalmente es la descripción de lo que te pide el lineamiento. Eso que está en los referentes de los productos, de los productos sugeridos, son esto, son los lineamientos. Este es el primer producto, que es el documento que describe el problema planteado, la situación actual. Te pide la afectación y aquí luego ya te dijo cuál es la afectación. Dice, en la empresa Cuese se incrementó un 40% del gasto del consumo de combustible de las unidades respecto al primer semestre del año pasado. Esa es la afectación. Probablemente te lo hayan generado como, ay, tenemos un problema, se incrementó el consumo, pero ese no es el problema. Esa es una afectación, eso es algo que observaron que está afectándose. ¿Por qué? Hay que ver por qué, pero esa es la afectación. Te pide el documento el alcance, es decir, qué áreas se ven involucradas o se ven afectadas, qué información recopilaste al respecto de esa situación, de esa afectación, aquí te la piden, y la interpretación del problema de sus afectaciones, que es básicamente lo que consideras que es el problema y esas afectaciones que tuvieron. Luego viene el producto 2, que te dice la afectación detectada de la situación. Esta afectación es la que te pidió el lineamiento en el producto 1, esta primera. Y entonces te dice que esa afectación debes de describir la congruencia con la información integrada. De toda la información que integraste, ¿en qué punto coincide con esa afectación? Aquí nos dice, con la información que se ha integrado en esta primera entrevista y lo que se observó, es congruente, esa información es congruente con la problemática porque no se tiene implementado un sistema de control en el consumo de combustible que permita verificar un buen uso de unidades y optimizar los costos de operación.
La afectación, ¿cuál fue? El incremento del consumo de combustible, ¿sí? Aquí entonces nos habla de que la problemática que se detecta es que no se tiene implementado un sistema de control de consumo de combustible. Por eso está habiendo esa afectación. ¿Qué me dio el dato de esta problemática? La información que recabé. Entonces, ¿es congruente la información que recabé con la afectación? Sí, sí es congruente. Porque aquí digo por qué sí es congruente. Luego el producto 3 te pide la información presentada en la descripción del problema. Este producto es este lineamiento que te pidieron aquí, que es la información obtenida en el primer producto. Nada más que ahora debes de asegurarte que esta información presentada, bueno, ¿cuál fue la información que recopilaste? Que verifiques que sea congruente con el problema planteado por el consultante, que fue el incremento de consumo de combustible, lo mismo. Les comentaba yo al inicio que de repente esto es un poco repetitivo porque lo vas desglosando de un mismo producto. Entonces, cuando ya pusiste el lineamiento en el primer producto y luego te genera ese lineamiento como un segundo o tercer producto y tienes que desglosar características, se te vuelve repetitivo. Pero para fines de evaluación es importante que se desglose, porque como te lo evalúan así, como por productos, hay que tener como la claridad de irlo desglosando de esa manera. ¿Qué pasa cuando lo desarrollan como de manera integral en un solo documento? Se pierden y no saben si ya cumplieron con alguno de los lineamientos o no. Por eso es que se desglosa de esta manera. Pero tienen que irle encontrando como esa congruencia. Este ejemplito fue el que no sé si se los pasé o Sí, está en el curso. creo que ambos. Ya lo descargué. ¿Sí, verdad? Sí, Entonces váyanse guiando por eso quédense un ratito más ahí en donde están y hagan su planteamiento general como de sobre qué tema, sobre qué el rubro, sobre qué problemática puedo trabajar esto. Esa es la gran ventaja de uno simulado, que tú puedes armarlo desde lo que ya tú vas a ver. ¿Qué problema? Yo ya tengo un curso desarrollado que atiende a esta necesidad de capacitación, ¿no? ¿Qué problemática resuelve este curso? Y entonces ármalo al revés, nada más verificando, integrar la información que te lleve a tener esa propuesta de solución. Ujú. ¿Vale? sí, Entonces, correcto. bueno, nos vamos a ver el jueves a las 6 de la tarde y revisamos si tienen algunos de ustedes algún avance ya, no sé, por ahí, Bellanira, si tienes algo ya más avanzado, lo podemos revisar de inicio y por ahí les retroalimento, si nos permite, Bellanira, sobre ese avance. ¿Te parece? Ok, sí, Y vamos gracias. dando como mayor claridad. No, gracias a ustedes. Me despido, los dejo. Les digo, regálenle una media hora más a esto y hagan este ejercicio que les digo, quienes no lo tengan todavía. Quienes ya lo tengan, bueno, síganle dando forma integrando la información necesaria. Ujú. Bueno, entonces, bueno, les agradezco mucho su asistencia, su participación y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Cuídense mucho. Por ahí no sé si ya les había pasado el link de las grabaciones, pero si no se las había pasado, ahorita se las paso. Ahorita se las paso. Permítanme un segundo, aquí la tengo. Para que ahí van a encontrar la sesión de inicio, la tutoría 1, 2 y mañana subimos esta que es la 3. Déjenme, se las comparto. Ay, esta es. Aquí se las voy a poner en el chat. Por ahí nada más, si la pueden abrir para que me confirmen que es la del 249, creo que sí es. Sí, sí es. Ahí lo pueden estar revisando. Y, y pues nada, nos vemos la próxima sesión, que es el jueves al cierre. Cuídense Gracias, mucho. Gracias a gracias. ustedes. Nos vemos. Bye.